Hola, somos el equipo conformado por Miriam Guadalupe Matumillán, José Alfonso Pechganché, Víctor Manuel Paul Rodríguez y en este video vamos a presentar el tema medios de transmisión, guiados y no guiados. Nuestro objetivo es explicar de manera clara cuáles son estos medios, sus características, ventajas, desventajas y algunos ejemplos prácticos de cómo se aplican en la vida real. En el ámbito de las telecomunicaciones, los medios de transmisión son los canales físicos o no físicos por donde viaja la información de un punto a otro. Estos se clasifican en dos grandes grupos: guiados cuando utilizan cables y no guiados cuando la transmisión se realiza por medio de ondas en el espacio. A continuación, revisaremos sus principales tipos, características y aplicaciones. Medios guiados, alámbricos. Empecemos con los guiados, es decir, los que usan un soporte físico como cables. Aquí la señal va contenida y guiada dentro del material, lo que le da más estabilidad y menos riesgos de perderse. Par trenzado. El par trenzado es probablemente el cable más usado. Está formado por pares de hilos de cobre que se van entrelazando entre sí. Ese trenzado es muy importante porque ayuda a cancelar interferencias externas. Por sus características existen diferentes categorías como el Cat5, el Cat6 o el Cat7, que determinan la velocidad y la frecuencia que soportan. En general, se recomienda hasta 100 metros de distancia sin necesidad de repetidores. Por sus ventajas encontramos que es barato, fácil de instalar y se puede usar en casi cualquier red local. Unas desventajas es el problema que no sirve para distancias largas y es más propenso al ruido eléctrico entre comparación con otros medios. Un ejemplo muy claro son los cables Ethernet que usamos para conectar computadoras al internet o a las oficinas para armar una red. Cable coaxial. El cable coaxial es un cable un poco más complejo. Tiene un conductor central, un aislante, una malla metálica que protege contra interferencias y una cubierta externa. Gracias a esa estructura, la señal se mantiene más limpia. Por sus características tenemos que tiene un alcance más al par trenzado. Es más estable y puede transmitir tanto señales analógicas como digitales. Por sus ventajas tenemos que ofrece mejor resistencia a ruidos externos y permite cubrir distancias más largas. En sus desventajas es más caro, más grueso y más difícil de instalar en comparación con el par trenzado. Un ejemplo clásico es la televisión por cable o las cámaras de seguridad antiguas que se conectaban por coaxial. Fibra óptica. La fibra óptica es la tecnología más avanzada entre los medios guiados. En vez de electricidad, transmite la información mediante pulsos de luz que viajan por filamentos de vidrio muy delgados. Esto hace que la velocidad sea muchísimo mayor. Por sus características, tenemos que permiten alcanzar velocidades de gigabytes por segundo, transmitir a kilómetros de distancia sin que se degrade la señal y tiene un ancho mayor de banda muy alto. En sus ventajas tenemos que es inmune a interferencias electromagnéticas, muy segura porque es difícil de interceptar y es el medio más rápido que existe actualmente. Tenemos que sus desventajas es que el costo de instalación es alto, el material es más frágil que el cobre, se necesita equipo especializado para instalarlo. Y un ejemplo real tenemos que se usan en internet de alta velocidad, hospitales, bancos, hasta en los cables submarinos que conectan a diferentes continentes para que podamos comunicarnos globalmente. Ahora pasaremos a los medios no guiados. A diferencia de los guiados, aquí ya no tenemos cables ni conductores físicos. En su lugar, la información viaja a través de ondas electromagnéticas que se propagan por el aire o incluso por el espacio. Estos medios son muy importantes porque permiten movilidad, conexiones a grandes distancias y comunicaciones en zonas donde no es posible tener cables. Sin ellos no sería posible tener teléfonos móviles, televisión satelital o incluso internet en lugares remotos. Radiofrecuencia. La radiofrecuencia es la transmisión de datos a través de ondas en el rango de radio. Estas ondas pueden variar en frecuencia y potencia según el uso. Es la base de muchas tecnologías de comunicación. Características. Se propagan en todas direcciones y pueden atravesar paredes, aunque la señal pierde fuerza con la distancia. Es muy utilizada para distancias cortas y medias. Cobertura y usos. Su alcance depende de la potencia, desde unos metros, como el Bluetooth, hasta varios kilómetros como radio FM. Ventajas. Es económica, flexible y muy utilizada en el día a día. Desventajas. Puede sufrir interferencia entre otros dispositivos, no es muy segura porque la señal puede ser interceptada. Un ejemplo de ello son las emisoras de radio, la conexión Wi-Fi en casa o el Bluetooth que usamos para conectar audífonos y bocinas.
Microondas. Las microondas son ondas electromagnéticas de alta frecuencia que viajan en línea recta. Se transmiten de antena en antena, por lo que necesitan que no haya obstáculos entre ellas. Son muy usadas en telecomunicaciones porque permiten enviar gran cantidad de información. Características. Funcionan en enlaces punto a punto y requieren antenas parabólicas u otras estructuras bien alineadas. Cobertura y usos. Son ideales para largas distancias, incluso cientos de kilómetros, siempre que no haya una montaña o edificio bloqueando la señal. Ventajas. Tiene buena velocidad de transmisión, gran capacidad y se pueden usar como alternativa en lugares donde no hay fibra óptica. Desventajas. Son sensibles a la lluvia, niebla o tormentas y requieren instalaciones más precisas. Un ejemplo real son las torres de telecomunicaciones que vemos en carreteras o montañas, que se comunican entre sí mediante enlaces de microondas. Satélite. La comunicación satelital funciona con satélites en órbita que reciben una señal desde la Tierra, la amplifican y retransmiten. Son como una estación repetidoras en el espacio. Características. Ofrecen una cobertura prácticamente mundial e incluso lugares donde no hay cableado o torres de telecomunicaciones. Cobertura y usos. Su cobertura depende de la órbita, satélites geoestacionarios para TV e Internet, satélites de órbita baja para GPS, telecomunicaciones rápidas. Ventajas. Son muy útiles para zonas rurales, marítimas o emergencias naturales porque no dependen de infraestructura terrestre. Desventajas. Son muy costosas de fabricar y lanzar y además la señal tiene pequeños retrasos por la gran distancia que recorre. Ejemplos real. Un ejemplo es el GPS para la ubicación en los celulares, la televisión satelital como la Sky o Dish y el internet satelital como Starlink. Infrarrojo. El infrarrojo transmite datos mediante luz no visibles. Se requiere el emisor y el receptor estén frente a frente para poder no atravesar obstáculos. Características. Funciona solo a distancias cortas, normalmente de usos unos cuantos metros y en línea recta. Cobertura y usos. Se usa principalmente en dispositivos pequeños o sistemas de control. Ventajas. Es barato, seguro, en espacios pequeños. No sufre interferencia desde radio. Desventajas. Tiene un alcance ilimitado, no funciona si hay algo bloqueando y es lento en comparación a otros medios. Ejemplo real. Ejemplo más común son los controles remotos de televisiones, proyectores o aires acondicionados. También en algunos sensores de movimiento usan infrarrojo. En conclusión, los medios de transmisión pueden ser guiados o no guiados, cada uno con sus características, ventajas y limitaciones específicas. Su estudio es fundamental porque constituyen la base de las telecomunicaciones y permiten el desarrollo de tecnologías que utilizamos actualmente en la comunicación, el entretenimiento y la navegación. Gracias por su atención.